Qué gusto, Mercedes. Gracias por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Jaime, ¿nos encontramos preparados para enfrentar una eventual escasez de alimentos? No, no estamos preparados. Toda la cadena alimenticia, desde el propio agricultor hasta los consumidores, no estamos preparados al momento. Sí se ha intentado hacer bastante inyectando una buena cantidad de dinero, pero no se ha logrado un resultado apropiado. El problema no es el presente, el problema, Mercedes, es lo que va a pasar a partir del próximo año, cuando la despensa del país esté media vacía. Y ahí va a haber problemas. Yo creo que estamos a tiempo de trabajar, aún estamos a tiempo de trabajar, pero, por ejemplo, partamos del propio presupuesto de la República 2021. Los fondos que se están destinando al agro son bastante altos, por ejemplo, pero hay cosas que no se pueden entender muy bien, como es, por ejemplo, hay fondos que se han colocado dentro del tema agrícola, pero que pertenecen a la reconstrucción con cambios. Por ejemplo, hay un gran problema en este momento, son las extensiones de tierra en la costa norte que están salinizadas y no se ha hecho mucho al respecto. Hablamos de casi 300.000 hectáreas contra 750.000 hectáreas aptas para cultivar. Me dejo entender, tenemos un país grande, pero un gran porcentaje tiene tierras salinizadas. ¿Y qué va a pasar con estos agricultores y con esa cosecha de baja producción? ¿Qué pasa en gran parte del país donde esas hectáreas ya no están en manos del agricultor, está en manos simplemente de arrendatarios, de intermediarios que sirven a intereses más empresariales que agrícolas? Eh, ese es el gran problema, esa desarticulación, Mercedes, está afectando grandemente al patrimonio del agricultor. Me explico, si el agricultor tiene un terreno en costa con agua, puede valer hasta $15.000 por hectárea o $10.000 por hectárea en las tierras, pero por el proceso que esa tierra está rindiendo menos y el agricultor está requerido de dinero porque está descapitalizado, ¿qué está pasando con el valor de la propiedad de la tierra del agricultor? Está bajando el precio y eso afecta directamente al agricultor. Y si a eso le sumas que todos los agricultores no son propietarios de su tierra, sino son poseedores la gran mayoría, y el Estado aún no hace nada por promover la propiedad de la tierra para que sea un pilar, un primer instrumento de acceso a mejores condiciones crediticias. Eh, Mercedes, hay muchísimas cosas por hacer. El gran problema es que Jaime, ya el Estado entendido como gobierno central, Congreso, Poder Judicial, en sus tres niveles de gobierno, el gobierno central, los gobernadores y los alcaldes provinciales y distritales, deben trabajar enmanados, juntos, pero no a espaldas del pueblo. No pueden jugar ya con el futuro del país. Mercedes, nunca se acaba bien cuando la política empieza a intentar dominar la economía. Este problema está pasando hoy. ¿Y qué sucede? La demanda debe ser mejorada y la oferta debe ser reactivada. Lo que está pasando ahorita, en Jaime, este momento, vemos, vemos, ¿no? Por lo que nos dices, y disculpa que te interrumpa, ¿no? El gran problema de la agricultura siempre han sido el tema de los intermediarios por el bajísimo costo que compran la producción en campo y por supuesto pasa de mano en mano, intermediario a intermediario y llega a las amas de casa pues en diferentes lugares, ¿no? Y este es el gran problema, pero esta pandemia, digamos, ¿no? De esos intermediarios, por decirlo así, ¿no? Ahora se ve, digamos, acoplada a toda esta desidia por parte del Estado cuando estamos viendo que justamente va a venir, bueno, está ya una grave crisis económica, pero el próximo año
al no llegar todavía en forma efectiva la vacuna y al tener pues un abandono en cuanto a lo que es el agro, esto se está agudizando. Entonces, el tema de la escasez, y ya lo están diciendo en forma internacional que va a haber una escasez, lo cual sería terrible, ¿no? Y, o sea, no tan solo estamos en crisis en cuanto a lo que viene a ser la salud, la economía, sino también en la agricultura. Y la agricultura, digamos, es lo que sustenta, pues, digamos, la alimentación y la salud. Y lo primero que nos dicen para el coronavirus o la pandemia, pues tenemos que estar bien alimentados. ¿Qué va a pasar con estos agricultores? Nos preocupa, Jaime, yo siempre lo repito acá, ¿no? Yo pertenezco a una comunidad, ¿no? Campesina, y yo veo la problemática, Jaime, lo veo pues de a pie, porque yo voy, asisto a las reuniones. Bueno, ahora no se puede por el tema que no puedo viajar, pero yo asisto a las reuniones y veo la problemática del campesinado, cómo están, digamos, dejados de lado, comunidades que están acá en Lima. Entonces yo siempre digo, no me imagino cómo están las comunidades que están muchísimo más lejos, ¿no? Y que simplemente no ven a al Estado, ni siquiera por sus intermediarios, por sus autoridades o por sus congresistas o por, digamos, los mismos funcionarios del Ministerio de Agricultura, ¿no? Que se centralicen. No llegan. El tema de la ANA, también el tema de las aguas, ¿no? Y quiero que también lo trates acá, ¿no? Porque es un tema importante, los canales de regadío, el tema también de ayuda y soporte, se dijo que se iban a entregar bonos rurales, se han entregado a algunas personas, pero muchos campesinos no les ha llegado. Entonces, hablamos de que ellos trabajan, y mucho de lo que son de los campesinos, ¿no? El tema, Jaime, es que muchos de los campesinos, a la par que se dedican al campo, por los pocos que les dan, y es lo que tienen, digamos, de herencia, o lo que pueden alquilar también de los mismos, bueno, personas de la comunidad también alquilan, digamos, ellos también se dedican a lo que viene a ser el turismo, y ahora el turismo está en crisis. Entonces el campesino que se dedicaba a la vez al turismo de su sector, ahora el poco ingreso que tenía, ahora está mermado cada vez peor. Entonces la crisis del campesino es terrible, Jaime. Lo que está sucediendo, Mercedes, en general, que está afectando al agro, a la educación, al propio trabajo, los poderes del Estado, el lío que hay entre ellos. Y yo estoy bien seguro que esa libertad política de rebaño es la que va a terminar afectando fuertemente a la sociedad. Es cuestión de apreciar simplemente el nerviosismo, la inseguridad de las palabras que salen en los discursos, no solamente de los ministros, sino también de los congresistas. Claro, muchos de ellos están volando sin rumbo por los campos populistas, y ese es un gran problema para la sociedad. La única forma de salir adelante va a ser usando la inteligencia, pero inteligencia sin conciencia ciega. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Y requerimos personas probas que respeten los poderes del Estado, las competencias de cada poder del Estado, y respeten la Constitución. Hay una deficiencia de claridad de mente. No hay claridad en el qué hacer. Se trata de hacer muchas cosas, pero son promesas que después las venden como que ya las han hecho, y realmente en el campo, yo hablo con gente del campo casi todos los días, y la realidad es diferente a lo que se dice que es. Nos están brindando una telenovela que no es la realidad nacional. Necesitamos rentabilidad social, que dejen de pensar en lograr rentabilidad económica. El Estado tiene por fin buscar rentabilidad social, generar valor compartido, pero eso se va a lograr si hay una equitativa y una justa distribución del conocimiento. Mira, en el 2020 vamos a terminar con un Producto Bruto Interno de menos de 17%. La oferta ya mejoró, porque las empresas grandes han empezado a trabajar, pero la demanda no crece. Entonces hay mucha oferta para poca demanda. El Estado debe incentivar la demanda, y para eso hay que llegar a los 32 millones de peruanos, y sobre todo al 3% de la población que ya está en extrema pobreza. El número ha crecido. Requerimos fomentar la inversión pública y la inversión privada.
Pero ¿cómo van a fomentar la inversión privada si el agricultor no tiene dinero para invertir? El pequeño empresario, el micro y pequeño empresario, tienen una serie de restricciones. Lo que deben hacer es incrementar la productividad. Con eso mejoran la demanda también, pero necesitamos urgentemente un enrumbe apropiado. Hoy el país ya está en recesión. Cuando por 2 trimestres consecutivos estás mal, estás en recesión. ¿Cuál es el siguiente paso y a dónde estamos yendo? Mercedes, se llama depresión económica nacional. Tenemos una caída de 7 millones en el empleo formal, porque hay un 82% de trabajadores en el país que son informales, y el Estado se mantiene con el diferencial de los formales, nada más. Por lo tanto, necesitamos modernizar el Estado para que aguante esta era post-COVID. Pero en esta modernización hay que reducir la fuerza laboral, esa carga laboral o esa grasa intermedia que llamo yo en el Estado, que no ayuda, genera más burocracia. Mira, en el presupuesto 2021, la suma de gastos para cuenta corriente, es decir, gastos de planillas y planillas, se ha incrementado. Han puesto 1.000 millones de soles para asesorías, asistencia técnica, cuando la gran mayoría de los trabajadores en el Estado están haciendo teletrabajo. Hay que preocuparse por los bienes públicos, entendido como educación, salud, con una salud universal, pero a todos los niveles, seguridad, trabajo. Necesitamos urgentemente un seguro de desempleo. Está bien, dicen que no funciona porque ya tenemos un seguro de desempleo, que es la CTS, pero realmente la CTS es un seguro de desempleo para los que tienen trabajo. Necesitamos un seguro de desempleo para todo el país. Necesitamos trabajar en infraestructura que genere gasto público para poder generar mano de obra e incentivar la demanda. El tema de seguridad Jaime, social. nos preocupa, perdón, mucho el tema de que un 46%, y por favor indícanos cómo es el tema, 46% de nuestros campesinos ya estarían en una pobreza monetaria. Estamos hablando de un grueso de una población bastante amplio, ¿no? 46% de nuestros campesinos, en el entendido que son justamente ellos quienes eligen al presidente, quienes eligen a todas las autoridades, y lamentablemente después la situación es terrible. Como el campesino, en una gran cantidad de casos, ha tenido que vender sus productos a un menor precio, automáticamente se ha descapitalizado y muchos de ellos ya entraron a lo que se llama pobreza monetaria, es decir, lo que reciben por sus productos no alcanza para sustentar sus gastos familiares. En ese contexto entra el gobierno, el Estado, ayudando con una serie de medidas. Estamos hablando de 2.500 millones de soles que dicen ya haber invertido de marzo a la fecha, pero aún hay 800.000 agricultores que no reciben nada, ustedes. Y el tema del FAE agro, que es un préstamo que tiene que ser devuelto y que solamente va a llegar a 230.000 agricultores cuando empiece a salir, porque ya hablamos en una oportunidad, todavía no sale, pero ya están habiendo problemas para acceder a una serie de restricciones. Es por eso que las acciones y las reformas deben ser hechas no solamente con respeto por la institucionalidad, sino deben ser hechas de manera muy agresiva para generar competencia en el sistema. Eso no está pasando. No estamos siendo justos ni solidarios, no estamos trabajando para erradicar la pobreza, pero sí están arando el camino para que crezca y se reproduzca la corrupción. Jaime, es muy, digamos, evidente en las comunidades campesinas, ¿no? En los lugares del interior del país, el abandono de parte del Ministerio de Agricultura, es decir, las autoridades
contratan a las personas, pero quizás que no sean las más idóneas y no van a los lugares, porque para ver el tema del campesino hay que ir al campo, es decir, tienen que ponerse pues sus botas, ¿no? Sus zapatos de trabajo e irse con su buzo y salir. Y eso es lo que nosotros no vemos. Es decir, eso se da cada vez que van a haber elecciones presidenciales del Congreso, pero no van y la problemática ahora se está agudizando a razón del tema de la pandemia. Pero ¿qué va a pasar, Jaime? Es decir, vemos esta desidia seguirá, habrá quizás este tema de conciencia cuando ya se produzca la escasez, o va a ser demasiado tarde cuando se den cuenta que ya estamos en escasez y bueno, digamos que no va a haber pues que comprar, porque ¿qué vas a comprar en un tema de escasez y más en un tema de pandemia que aún no se logra controlar? Aún tengo esperanzas, Mercedes, aún hay tiempo para reenrumbar el tema agrícola nacional. Insisto, el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, el señor Machaca, sería interesante que tome la rienda de este tema, y que junto con el ministro de Agricultura, pero de manera, diría yo, hasta colegiada con todos los ministros de Estado y los gobernadores y los alcaldes, tracen el rumbo apropiado. No es complicado, hay medidas rápidas que se pueden hacer. Lo primero, identificar a los agricultores. Lo segundo, llegar a ellos urgentemente con apoyo. ¿Cómo? Insisto, comprando la mercadería directamente y llevándolo a los mercados itinerantes y a los mercadillos que hay en cada distrito. De esa manera aseguramos la cadena alimenticia. Por otro lado, ya la Y campaña mejoramos grande el precio también, Jaime, mejoramos el precio para el consumidor final, porque estás eliminando tantos intermediarios y a las finales vas a mejorar el precio, perdón, en el tema del campo, del campesino, y por el otro lado, pues en el tema del último, de los que nosotros estamos, ¿no? Digamos, en las ciudades, en las urbes, que queremos comprar, pero a un precio menor. El problema es que se incrementa, Jaime, a razón de todos los intermediarios que existen. Mercedes, el rango es extremadamente variable en el tema alimenticio. Por ejemplo, si el agricultor vende a 10, el cliente final está comprando cerca a 70. La diferencia se queda en los intermediarios. Lo ideal es que el agricultor no venda a 10, que el agricultor venda a precio de mercado, pero si quitas los intermediarios, el cliente va a seguir comprando 70. Pero ese agricultor que tiene una hectárea, que tiene un rendimiento de X toneladas por hectárea, puede incrementar su producción si es bien asesorado, si tiene buenas semillas y si tiene agua, y si no tiene un terreno que está salinizado. Es decir, se puede trabajar subiendo la cantidad de productos que saque el agricultor por la misma hectárea, reduciendo los costos del agricultor por sembrar esa hectárea, logrando mayor volumen, vendiendo esa mercadería a precio de mercado directamente al consumidor, y vamos a generar un agro próspero, como lo es, Mercedes, en muchos países que también son agrícolas en el mundo, donde el Estado sí llega de manera consciente. Y que no tienen, Jaime, la riqueza que tiene nuestro país, ¿no? En cuanto a lo que es extensión, en cuanto a lo que son costumbres milenarias, porque tenemos, o sea, el tema de la agricultura viene pues del tema de los incas, ¿no? Eran netamente agricultores y entre ellos se ayudaban, ¿no? Qué importante tener ese legado de que se ayudaban, pero lamentablemente aquí, sí, las comunidades se ayudan muchos, entre ellos se dan la mano, incluso para construir, para el tema de los canales, lo que vienen a hacer, todo lo que vienen a hacer sus faenas, las faenas suben a los cerros, ¿no? Para bajar su ganado que está en las alturas, ¿no? Con ese ganado también compran algunas cosas para la comunidad, porque siempre las comunidades hacen eso, y de una u otra manera se dan la mano, pero el problema es que ellos se dan la mano en lo que pueden, pero necesitan el apoyo de las autoridades. Jaime, este tema, tú sabes que es apasionante, Doctora tiene Mercedes, para mucho rato, ¿sí?
Sí, dime yo, ¿eh? Tenemos algunas preguntas y comentarios a través del WhatsApp de Onda Digital Televisión. Para Perfecto, hacérsela Joe, llegar. vamos. Primero, nos escribe Sarita Colchado de San Juan Lurigancho y nos pregunta ¿qué soluciones se podrían dar a corto plazo para poder avivar la agricultura en el Perú? Y segundo, nos está escribiendo Eduardo, bueno, nos hace un comentario o en todo caso una pregunta. Yo vengo siguiendo a la doctora Mercedes un tiempo, pero doctora, le aconsejaría que no esté golpeando tanto al gobierno porque deberían dejar trabajar al presidente Vizcarra. Segundo, nos está escribiendo Carlitos Alvarado, él nos está escribiendo de Sucre, un saludo para él también y para toda su familia, nos escribe y nos está preguntando, el señor Jaime Salomón, cuando era ministro de Cultura, ¿qué hizo por el gobierno en ese momento? Adelante, por favor. Ingeniero. Muchas gracias. En el corto plazo, para reactivar la agricultura, lo que necesitamos es llegar directamente al agricultor con apoyo. En este momento es comprar directamente a través de los distritos, los alcaldes distritales que tienen partida, si consideramos que a la fecha solo han ejecutado el 25% en promedio a nivel nacional el dinero que está para el tema agrícola. También el Ministerio de Agricultura, que ha ejecutado poco más del 40% a la fecha, puede redireccionar partidas, reduciendo las partidas de asesorías que no son necesarias a la fecha. De esa manera podríamos actuar rápidamente. Los fondos que están dando a través de Reactiva, de FAEAGRO, solo a 230.000 agricultores, debieran revisar bien teniendo una base de datos urgente. La base de datos se puede hacer a través de la data que tienen las juntas de regante y la data que tienen los municipios distritales a través de sus agencias agrarias. Eso de manera extremadamente rápida. Efectivamente, hay que dejar trabajar al señor presidente de la República y a sus ministros y hay que llegar a ellos, pero yo siempre que doy opinión con propuestas, en base a que fue el propio presidente que hace unos meses pidió que se den propuestas de manera pública. Y es lo que estamos tratando de hacer en función al conocimiento que uno tiene y al cariño por el país. Sobre qué hice cuando fui viceministro de Agricultura, se hicieron muchísimas cosas, pero lamentablemente, Mercedes y amigos, cada vez que hay un cambio de ministro o hay un cambio de viceministro, lo que se avanzó simplemente es papel para el basurero. Se hicieron muchas cosas interesantes. Se hicieron cochas en la parte alta de nuestra sierra que permiten que haya mayor seguridad de agua para la agricultura que está en la parte baja. Se hicieron trabajos en el tema ganadero, se generaron pastos con el ministro de aquella época, pastos para alimentar al ganado en la sierra en épocas de heladas. Se hicieron trabajos de cuenca, se ordenó un plan para que cada departamento del país, cada provincia y cada distrito se dedique al menos a 6 cultivos que eran buenos y rentables en sus propios lugares. Se empezó a articular con los gobernadores, con los alcaldes provinciales y distritales, se articulaba de manera apropiada con el Congreso. Se hizo un trabajo muy interesante, pero lamentablemente es histórico. Cada vez que hay un cambio de cabeza, todo lo trabajado se va al tacho de basura. Es por eso que vengo sugiriendo hace un tiempo que se requiere en el tema agrícola una política nacional agrícola, que se trace el rumbo del tema agrícola en el país, de tal manera que sea el chofer o el ministro, viceministro de turno, o gobernador o alcalde de turno, se respeten las políticas. Sí pueden y se ser dé la continuidad, ¿no, Jaime? de todas maneras perfeccionables, pero no se cambie la política. Funcionó en el tema económico, Mercedes, 20 años con la misma política perfeccionada. Tenemos 6 años con política educativa que se viene perfeccionando. No hay política nacional agraria, por lo tanto, cada vez que hay un cambio en el timón, cambian totalmente las cosas. Mercedes, lo que debemos reflexionar es... Jaime, así me como consta San lo que Martín, estás diciendo, ¿no? Me consta. Sí, dime, la reflexión...
¿Cuál Así sería, como Jaime? San Martín hace 200 años arribó al país eh, para encaminarlo en aquella época, en ese contexto, lo que tenemos que pensar los peruanos hoy es qué San Martín requiere el Perú para el 2021. Necesitamos pensar qué congresistas, qué gobernadores, alcaldes necesitaremos a futuro, que tengan la camiseta bien puesta y con ganas de trabajar por el Perú, con políticas extremadamente claras, con aporte de la población, para que se mantengan en el tiempo. Perfeccionables, sí, pero para que se mantengan en el tiempo. De esa manera tendremos un mejor país y aseguraremos además el tema de alimentación, trabajo en todos los peruanos. Jaime, como, bueno, como miembro de una comunidad campesina, ¿no? Porque como yo pertenezco, ¿no? Me consta lo que dices, ¿no? En el aspecto de que no existen estas políticas de continuidad, lo cual es lamentable. Vemos que pasa un gobierno, y no solamente el presidente Vizcarra, estimada televidente, nosotros cuando criticamos, criticamos de todos, porque cuando decimos es de todos los que aquí no han hecho nada por salud, por educación y por agricultura, que en este momento estamos hablando, y que no hay la continuidad, y eso es lamentable, es decir, lo que ocurre, la de siempre, la de nunca acabar. Haces una obra, viene otra persona y pone su nombre, y vuelve a hacer otra obra porque le parece que la anterior no fue lo suficiente y comienza a criticar. Y no es eso, porque a las finales es el dinero de todos, y ese dinero no se ve reflejado, y en este momento, en lo que estamos hablando es el tema de la agricultura, no existe una continuidad de trabajo, que es una pena. Jaime, te agradecemos Mercedes, mucho tu participación en el programa, muy si me interesante permites, todo. Gracias. si me permites quis- ¿Cómo no? quisiera, quisiera saludar a todas las mujeres del Perú. Eh, Hace 65 años y un día eh, se dio un evento muy importante que permitió el inicio del empoderamiento de la mujer, y eso fue con la ley que reconoció el derecho a voto femenino. Sigamos impulsando el empoderamiento de la mujer, es el único camino por la igualdad y para tener un mejor país. Y ahora, Jaime, el fin de semana se ha creado este día del campesino, ¿no? Justamente de la persona de dentro del interior del país, ¿no? No del campesino, sino del lo que hemos visto de la Comisión del Congreso, ¿no? Y qué importante es darle relevancia a aquella persona cuyo trabajo hace que nosotros en nuestras casas podamos tener pues un pan diario, ¿no? Un pan o poder cocinar algo en la casa, ¿no? Y no estar preocupándonos en una escasez. Entonces, a brindarle toda la Pero, atención de vida a nuestros hermanos del agro. pero Mercedes, más que crear días del campesino, lo que necesitamos hacer es que todos los días trabajen para los campesinos.